Pasando al siguiente tema y también mencionando una fecha reciente de este mismo mes, del mes de marzo, el pasado 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer. Como sabrán, es un día que se celebra a nivel mundial, a nivel internacional, y que da el reconocimiento y el mérito que se merece pues al género femenino, ¿no? A las señoritas y a las madres y a las mujeres en general. Este día, pues bueno, causa una serie de fenómenos sociales, una serie de fenómenos culturales, una serie de fenómenos humanos en general que pues prácticamente se llevan repitiendo cada año desde que tengo memoria. Yo recuerdo que cuando era niño este tipo de fechas no causaban tanto escándalo. Yo creo que tiene desde unos cuantos años para acá que se ha vuelto como algo más intenso o algo más propio de ciertos colectivos, vaya. Y es por eso que pues como que cada vez ha ido viendo más ruido. Principalmente los dos colectivos que más siento que están presentes al día de hoy y que más como que ya se han ido instaurando en la sociedad moderna son la comunidad LGTB y el feminismo. Obviamente habrá muchos más y habrá minorías, pero bueno, yo me estoy centrando como en los dos más grandes. Y el feminismo, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pues siempre suelen haber marchas feministas, siempre suelen haber protestas o siempre suelen haber eventos a favor o para protestar a favor de la mujer, ¿no? Y la gran mayoría de las mujeres de aquí de Guadalajara, al menos donde yo vivo, van y se reúnen en el centro de Guadalajara, hacen un recorrido y acaban llegando a una glorieta en donde se encuentran colgadas personas desaparecidas. Es como una rotonda que ya se conoce por eso, porque la gente puede ir y colgar a su desaparecido, y como es un sitio muy transitado, pues realmente sí recibe mucha publicidad, y poner el rostro en grande de tu desaparecido, su nombre, su edad y su apariencia, pues te puede ayudar a encontrarlo, ¿no? Y hay muchas mujeres desaparecidas lamentablemente, y es por eso que ahí justo donde termina el recorrido. ¿Qué tiene que ver todo esto? Pues bueno, básicamente, como digo, de unos cuantos años para acá, el 8M ha significado pues un día para protestar, un día para hacer huelga, un día para salir y marchar, al menos para las mujeres. Y hay muchas mujeres que se lo toman muy en serio y realmente es una lucha que llevan internas con mucho valor o con mucho honor o con mucha intensidad o con mucho, pues no sé, con mucho sentimiento. Y realmente es un día en el que todas las mujeres como que dejan de lado su vanidad o dejan de lado su ego, dejan de lado sus individualidades y pasan a pertenecer a una especie de colectivo, una especie de, como de grupo de pertenencia social, a una especie como de, pues no sé, a un grupo social que pues básicamente son las feministas, y pues hace un poco que las mujeres encuentren esta hermandad entre ellas, se unan a una lucha en común y pues salgan a marchar, obviamente dentro de su derecho, por los derechos de las mujeres. Esto hay mucha gente que le molesta, hay mucha gente que queda indignada, incluso propias mujeres, hay mujeres que niegan o hay mujeres que aborrecen esto, o hay mujeres que consideran que esto es algo malo para el feminismo, ¿no? Porque luego de este tipo de marchas que son completamente legales y que tenemos derecho a hacerlas, porque el ser humano tiene derecho a la libre protesta, y es por eso que tú, como cualquier tipo de, pues no sé, ciudadano que sea, si eres un trabajador de una empresa, puedes salir a protestar por defender tus derechos de trabajo. Si eres un estudiante, puedes salir a protestar por defender tus derechos como estudiante. Si eres un médico, puedes salir a protestar por tus derechos como médico. Y en general, pues cualquier persona tiene derecho a hacer huelga y a protestar. Claro, sin violencia y sin, pues obviamente que exagere y que llegue a los disturbios o que llegue a los desastres o al vandalismo. Y de hecho, esa es un poco la imagen que se tiene a veces del feminismo. Muchas veces la gente piensa que las mujeres solamente salen a destruir paredes, a rayar, a grafitear, a quemar patrullas, a destruir monumentos, y que luego sienten que es el Estado o son las personas que luego tienen que andar limpiando o tienen que andar arreglando todos esos disturbios o todo eso vandalismo. Pero realmente no. La cosa está en que, como en todos los colectivos, hay gente más radical que otra. Pero como digo, hay mucha gente que lo mira desde fuera, mira lo malo y generaliza y siente que todo el colectivo es igual. Y te digo, muchas mujeres indignadas, muchas mujeres que dicen, pues la verdad es que yo no me siento completamente identificada con lo que están haciendo. Sí soy feminista, entiendo sus valores, entiendo que la mujer tiene su derecho y necesitamos pelear por aquello, pero creo que no es la manera correcta, creo que no son los medios correctos. Hay muchas opiniones de este tipo, ¿no? Y
Pues claro, realmente lo primero que nos tendremos que preguntar a la hora de pensar en por qué se hace esto y si está bien o si está mal es pues realmente el origen, ¿no? El origen de este tipo de marchas, el origen de este tipo de movimientos, el origen de esta ideología, el origen de esta fecha, ¿no? Porque hay muchas fechas marcadas en el calendario, internacionales o nacionales, que tienen diferentes motivos. Por ejemplo, si a ti te dicen que el 8 de noviembre es el día del radiólogo, no quiere decir que haya habido hace 150 años una serie de radiólogos que salieron a protestar en las calles y que fueron brutalmente asesinados. No, obviamente no, ese día se celebra el Día del Radiólogo porque ese día, hace muchos años, un ingeniero descubrió la radiología y empezó a estudiar con rayos X. Y como fue en ese día, pues se conmemora al Día del Radiólogo ese día. Pero si indagas en por qué se celebra el 8 de marzo, el Día de la Mujer, pues sí resulta que hace 150 años una serie de mujeres salieron a protestar a las calles de Chicago, fueron encerradas en una industria y si no me equivoco fueron brutalmente asesinadas quemándolas vivas. Entonces eso sí que marca, por así decirse, la imagen de una sociedad. Eso sí que marca para siempre a un colectivo completo. Y en este caso, al estar hablando de uno de los colectivos y uno de los, pues por así decirse, del tipo de personas más marginadas de la historia de la humanidad completa, quizás solamente por debajo de la gente negra y a lo mejor al mismo nivel de la gente judía, pero es que las mujeres han sido minguneadas, han sido menospreciadas, han sido maltratadas desde siempre, o sea, desde la antigua Grecia ya lo eran un poco, desde el antiguo Egipto ya lo eran un poco. Realmente son pocos los casos cuando se estudia la historia en donde ves que una mujer destaque en algo o consiga un gran nivel o consiga un gran puesto dentro de la política, dentro de la economía o dentro del gobierno de alguien o de algún imperio o lo que sea, ¿no? Eran muy pocos los papeles destacados de las mujeres. Sin embargo, la infinidad de hombres que hay detrás de toda la historia de la humanidad es vastísima. Entonces ya desde ahí notas una gran diferencia. Pero cuando ves este tipo de atrocidades y que encima ni siquiera tienen tanto tiempo, esto si no me equivoco sucedió en 1855, pues te quedas pensando en cómo puede ser posible que esto siga pasando a pesar de tantos años de evolución humana, ¿no? De que hemos evolucionado como sociedad o como pensamiento social. Y es por eso que desde ese día, desde ese 8 de marzo que sucedió aquel atentado contra las mujeres, se lleva celebrando este Día de la Mujer. Cuando ves la razón real de por qué hay un Día de la Mujer, te empiezas a desplantear cosas y te empiezas a plantear otras. Empiezas a encontrar respuestas y empiezas a encontrar nuevas preguntas. Y empiezas a ver la situación desde otra perspectiva. Porque tú podrás decir que eso a lo mejor fue hace 150 años, que el día de hoy evidentemente no van a salir a quemar a nadie a las calles, que no van a encerrar a las mujeres y las van a quemar vivas. Al día de hoy pues se puede decir que ya hay mucha más igualdad de género, se puede decir que pues ya las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres dependiendo de la actividad, ¿no? Porque obviamente hay sus diferencias. Pero pues se puede decir que prácticamente todos los ámbitos ya están mezclados los hombres con las mujeres, en todos, o sea, como por ejemplo puestos muy estereotipados por los géneros. Me acuerdo por ejemplo los doctores siempre eran hombres y las enfermeras siempre eran mujeres. Y ahora no, y ahora puedes ver mujeres doctoras y enfermeros hombres. O por ejemplo, un deporte que me gusta mucho a mí, las MMA, realmente desde hace un tiempo para acá ya existe un alto nivel de competitividad en las mujeres. Las peleadoras realmente dan mucha guerra y es un deporte en el que se puede ver que tanto las mujeres como los hombres pueden ser muy competitivos y pueden llegar a ser muy profesionales. No es tanto como en el fútbol, que sí existe una diferencia muy abismal entre un partido de mujeres o un partido de hombres. Pues acá no, realmente una pelea de mujeres puede llegar a ser mucho más entretenida que una pelea de hombres. Y esto es porque pues es un deporte de igualdad de condiciones, mujer contra mujer. Y claro, cuando ves estas cosas dices, bueno, la situación no está tan mal. Pero es que luego vas indagando y es que resulta que sí está fatal, porque actualmente todavía las mujeres siguen siendo bastante violentadas y bastante maltratadas en general por la sociedad, ¿no? No hay situaciones, ya son situaciones como muy particulares, pero luego te vas con cada mujer, cada caso personal, y es que yo estoy muy seguro de que la gran mayoría de las mujeres han sufrido mínimo algún tipo de violencia, de cualquier tipo, violencia psicológica, violencia física, violencia verbal, violencia de imagen, no sé, de criticar un atuendo, de criticar algún outfit, de criticar alguna actitud, de criticar alguna actividad, de que si no puedes ir a este sitio sola, de que si no puedes andar por aquí de tal manera, de que si te chiflan, de que si te tiran un piropo, de que si te tocaron algo, de que, o sea, puede llegar a ser tanto
que al final no dejan de ser pequeñas cosas, pero no dejan de ser violencia prácticamente. O sea, son incomodidades, son disgustos, son acciones que son desagradables. Obviamente no es que te vayan a meter a la cárcel por decirle a una mujer que tiene las tetas muy grandes, pero joder, es falta de educación, es falta de conciencia, es falta de humanidad, ¿no? Es falta de humildad hacia la persona, es falta de respeto en general. Y cuando tú faltas el respeto a alguien, lo mínimo puedes esperar es que esa otra persona pues se sienta fatal o se sienta mal por ello. Pero es que ha llegado casos en los que pues ya sería como los casos más extremos en el que pues hay secuestros, abusos, violencia intrafamiliar, violencia dentro de las parejas juveniles, violaciones, asesinatos, feminicidios, trata de blancas, trata de infantes, o sea, ya puede llegar a ser, ¿cómo se dice? Pueden llegar a ser delitos muy graves, pero sigue siendo violencia. Y la violencia en general sigue siendo muy presente en las mujeres. Y es por eso, cuando analizas, como por así decirlo, el problema actual, analizas el contexto que tiene y analizas todo lo que hay detrás de ello, entiendes el por qué tantas mujeres se sienten tan identificadas con esta ideología y con esta idea de salir a marchar y de salir a protestar por sus derechos. Porque no es normal que todas las mujeres de al menos de aquí a mi alrededor o de al menos de aquí de México, porque obviamente ya esto variará según el país, no creo que en Francia o no creo que en Suiza pasen este tipo de cosas, pero pues obviamente al menos aquí en México, en el tercer mundo, en donde hay una falta de seguridad y donde hay una falta de educación bastante notoria, pues sí que hay muchos casos de este tipo: violencia intrafamiliar, violencia en pareja, violencia de género, abusos sexuales, violaciones. O sea, realmente es muy presente, muchas personas, muchas mujeres lo viven. Hay muchas madres solteras, hay muchas mamás luchonas, que son las típicas que salen adelante a pesar de que el marido, de que la pareja les abandonó con los hijos, con el hijo presente, ¿no? Y este tipo de cosas hacen que de verdad las mujeres salgan adelante, porque es una opresión horrible. O sea, realmente es una opresión tan fuerte que están sintiendo ellas, que lo llevan viendo desde toda la vida, que lo van a seguir viendo de aquí en adelante. Entonces yo siento que ese espíritu o ese sentimiento de hermandad nace de ese problema, nace como de esa necesidad de querer ir a protestar. Y realmente, si tú quieres que se genere una solución a un problema social, tienes que hacer mucho ruido, tienes que presionar, tienes que hacerles ver que de verdad es un grave problema. ¿Y cómo se consigue un cambio? ¿Cómo se consigue una solución? ¿Cómo se consigue una notoriedad? Pues haciendo ruido. Y es por eso que a veces entiendo que muchas mujeres quieran ir a lo más radical y pues sí, quemen edificios, quemen patrullas, se destruyan ventanas, grafiteen paredes, grafiteen monumentos, que hagan destrozos en general, porque los destrozos van a costar costes, van a hacer ruido mediático, la prensa los va a documentar, la gente los va a comentar, y al final todo esto no deja de ser más que puro ruido, pura viralidad. Y entre más viral se haga un problema, a más gente le llega. Y cuando la gente empieza a indagar en qué es lo que hay detrás de un problema, pues bueno, ahí es donde empieza la concientización de verdad. Porque yo siento que uno de los graves problemas es eso, que hace falta concientización. Y bueno, obviamente las mujeres van solucionando este problema un poco como pueden. No se pueden hacer campañas políticas de concientización. Pues bueno, vamos a hacer disturbios, a ver si así nos hacen caso, ¿no? Es un poco eso. Y yo realmente al inicio sí era un poco de los que estaba en contra del feminismo, era un poco de los que generalizaba y que pensaba que todas las mujeres salían a destruir cosas, y que pensaba que pues al final era un poco inútil, porque sabes que hay un gasto que se tiene que hacer en eso que estás provocando, ¿no? Que si rompes un monumento, luego lo van a tener que reponer, y ese dinero viene de nuestros impuestos, y probablemente una parte de tus propios impuestos como mujer vayan a reparar eso que fuiste a romper. Entonces pues era un poco como de, pues es que no le veo sentido. Pero claro, cuando ves a lo largo de la historia cuando ha habido los verdaderos cambios, incluso aquí mismo en la historia de México, cuando la sociedad se vio muy oprimida por el gobierno, ¿qué fue lo que hizo para salir adelante? ¿Qué fue lo que hizo para cambiar? ¿Qué fue lo que hizo para hacerse notar, para hacer ruido? Una revolución. O sea, es que literalmente necesitas levantarte en armas para que te hagan caso. Y nunca ha habido una revolución verdadera sin violencia. Y aunque estemos en pleno 2024, y aunque estemos en pleno siglo XXI, y aunque nos parezca esto una barbaridad, sigue habiendo guerras en el mundo. O sea, si nos parece tanto una barbaridad que haya violencia en las calles, que haya protestas violentas y que se estén generando disturbios, ¿por qué no nos parece una barbaridad que siga habiendo guerras como hace 150 años, o como hace 500, o como hace 1000, o como hace 2000? Porque no hemos avanzado tanto como sociedad
para llegar a solucionar este tipo de problemas con el diálogo y con la comunicación, con estrategias sociales, con estrategias culturales, con educación, con seguridad. ¿Por qué no somos tan así de civilizados? Pues bueno, a ese tipo de preguntas les hace falta respuestas, pero mientras no haya esas respuestas sí que existe un problema. Y mientras exista el problema existen las víctimas. Y las víctimas casualmente son todas las mujeres, porque es lo que te digo, no es que sea una minoría, no es que sean unas trabajadoras, o no es que sean estas enfermeras, o no es que sean las prostitutas, o no es que sean, no, es que son todas las mujeres acaban teniendo algún tipo de violencia. Y es por eso que considero que hasta es importante que lo hagan, hasta es importante que salgan a marchar, porque al final no están haciendo nada malo, no están haciendo nada ilegal, están luchando por sus derechos, están haciendo notar un problema real que existe entre nosotros y que hace falta concientización, y hace falta educación, y hace falta seguridad, y hace falta garantías, y hace falta más igualdad y más equidad y más derechos para las mujeres, y también un poco de protección para generar en general toda la sociedad, pues, o sea, ya no solamente centrándose en los géneros, sino yendo a las personas en general, ¿no? Ancianos, jóvenes, maestros, enfermeros, padres, quien sea, ¿no? En general, hace falta seguridad. Y bueno, para ya también ir cerrando con este tema, una de las poquitas cosas que tenía también que decir respecto a esto, pues es que yo obviamente entiendo que haya mucha gente indignada, principalmente son hombres los que se indignan con estas cosas porque hay como un poco en el internet estas ganas de querer luchar cuando no hay necesidad de luchar. O sea, hay como muchas ganas de querer pelearse entre bandos o entre colectivos o entre fandoms cuando realmente no hace falta hacerlo. Pero como en internet se distorsiona todo, hay publicaciones súper exageradas y la gente es algo medio anónima, no se sabe muy bien qué usuario, qué persona es tu usuario. Porque sí, tú estás leyendo Miguelito56, pero pues ¿quién es Miguelito56? Pues quién sabe. Pero de todas maneras ese Miguelito56 soltó su comentario homofóbico, soltó su comentario machista y tuvo un chingo de repercusión, pero nadie sabe quién es. Entonces ese tipo de cosas hace que luego en internet, principalmente en internet, parezca como que el Día Internacional de la Mujer es una guerra de mujeres contra hombres. Y hay mujeres que se lo toman tan radical que de verdad parece como que nacen y viven para atacar a los hombres, para soltar rabia, para soltar ira contra ellos, para insultarlos de la manera más ingeniosa que les parezca. Y entre más aprobación tengan de otras mujeres, parece que ya son como la reina del colectivo. Y luego hay tantos hombres que se lo toman tan en serio que luego andan publicando lo contrario, andan atacándose y se genera esta guerra absurda entre géneros que, pues, como digo, no deja más que no deja otra cosa más que manchar al movimiento, manchar al fenómeno, porque si de verdad nosotros nos detuviéramos a pensar qué es lo que significa que las mujeres salgan a marchar, realmente nosotros no tendríamos ningún problema, porque si estuviéramos en la misma situación también lo haríamos, y lo haríamos incluso peor, porque ellas están siendo incluso un poco civilizadas. Una revolución se tiene que hacer en condiciones de verdad, una revolución, ¿no? Se tiene que aplicar fuerza de verdad para que se haga notoriedad o para que se haga ruido. Y también debo de decir que esto del ruido y esto de la violencia y esto de los disturbios se ha ido relajando. Al inicio el movimiento era mucho más radical y es por eso que caía mal, porque para hacerse notar dentro de una sociedad realmente sí tienes que crear un gran choque, un gran impacto, tienes que crear una gran controversia, y es a raíz de la controversia que mucha gente se quedará contigo o se irá al otro bando, porque pues siempre hay mucha gente muy radical y muy extremista, ¿no? Pero como digo, había mucha gente muy radical y muy extremista, muy fanatista dentro del feminismo, y de hecho se les decía un poco feminazis, y no porque tuvieran que ver con el nacionalsocialismo, sino porque los nazis han sido un poco pues como el radicalismo más famoso de la historia. Pues hay unos cuantos más, pues están por ejemplo los yihadistas, o están los fanáticos religiosos, o pues están los típicos conspiranoicos, ¿no? Los terraplanistas, los antivacunas, o pues por aquí en México, por ejemplo, estarían los narcotraficantes, que también son un tipo de radicalismo. Entonces, se podría decir que los radicalismos están presentes en muchos aspectos, en muchos ámbitos, abarcan muchas historias y involucran a muchas personas. Es muy fácil caer en radicalismos, es muy fácil radicalizarse, hacerse extremista de algo, porque al final una cosa que te llama la atención, que te gusta, que te agrada, que te estimula, llega un punto en donde profundizas en ello y ya es muy difícil salir de ahí. Y había muchas mujeres que eran muy así, y esas mujeres principalmente eran las que causaban el ruido y las que causaban los disturbios.
Y yo me acuerdo que antes sí era muy muy radical ese tipo de marchas. Yo me acuerdo que llegó a haber casos en donde tipo un señor que estaba parado vendiendo, pues yo qué sé, jícamas en su puesto, luego le grafitearon el puesto, le grafitaron la ropa, le grafitearon la cara, le quedó un poco como hasta maltratado. Yo me acuerdo que también llegó a haber una noticia de un conductor de Uber Eats que justo tuvo que pasar por donde estaban haciendo la marcha y que al tipo lo sanguasearon, o sea, le metieron una paliza, le tumbaron la moto, le tumbaron la comida, o sea, fue una radicalidad muy muy bestia. O tipo me acuerdo que a un perro lo pintaron de morado, lo pintaron de verde. Era algo muy muy loco en aquel entonces, hace pues unos cuantos años ya, ¿no? Yo a lo mejor 2016, 2018, era cuando más en auge estaba ese movimiento. Y en general era cuando más en auge estaban todos los movimientos, porque por aquel entonces también estaba muy presente el fenómeno Me Too allá en Estados Unidos, que eso fue un poco como la catapulta para que muchas mujeres pasaran de, pues por así decirse, estar calladas en silencio a hacer el ruido que están haciendo al día de hoy. Y como digo, ya muchos años después, hoy en 2024, con la anterior marcha, yo siento que ya los disturbios han ido relajando, yo siento que ya las mujeres son más apaciguadas, ya son un poco como pues más calmadas, ya no sienten esta necesidad tan intrínseca de ir a destrozar todo, sino que pues ya lo hacen más civilizadamente. Y también siento que tampoco ya no hay tanta oposición o ya no hay tanta opresión en esas marchas, porque antes también las noticias de que agarraron a unas ciertas mujeres y las encerraron, o bueno, las subieron a las patrullas y se las llevaron, o que esta mujer salió maltratada, o que esta mujer le echaron gas pimienta, o que esta mujer le dieron una paliza, o que esta mujer casi se andaba quemando viva. Pues llegaba a haber un montón de disturbios y ese era el problema, ¿no? El tipo de marcha que se terminaba creando. Pero como digo, para hacerse notar, pues hay que hacer el ruido necesario para darse a conocer, para introducirse en la agenda, o introducirse en la memoria de las personas, o introducirse en las conversaciones de las personas. Ahorita que ya todo el mundo sabe lo que es el feminismo, sabe lo que significa una mujer con un pañuelo morado, sabe lo que significa el 8M y sabe que pues existe un problema contra las mujeres, pues yo siento que ya no hay tanta necesidad de ese ruido, y es por eso que a lo mejor las mujeres se han ido relajando un poco, pero de que sigue existiendo el problema, sigue existiendo. Y es por eso que yo, al menos pues años después de haber madurado y de haber visto el problema desde otra perspectiva y de haber platicado con muchas de mis amigas sobre esto, pues he dado con la conclusión de que creo que es correcto que lo hagan, creo que es necesario que lo hagan. Y pues ahora sí que están con todo mi apoyo, por así decirlo. Que luego muchas mujeres se discuten de si un hombre puede opinar sobre estos temas por el hecho de ser hombre, porque esto es una lucha de mujeres y las mujeres son las que verdaderamente entienden la problemática. Los hombres jamás van a entenderlo porque nunca lo viven y son un poco ellos los causantes de la problemática. Pero si vemos todo eso desde esa perspectiva, entonces no podríamos opinar de nada, porque en ese caso quien puede opinar es el experto. Y claro, eso es un poco como un elitismo, ¿no? Eso es una sociedad como que se le puede nada más dar voz y difusión, importancia y validez a quien haya estudiado 20 años sobre un campo en concreto. Pues en ese caso es que nadie va a opinar de nada, porque yo no soy experto en nada, sé unas cuantas cosas y puedo opinar sobre unas situaciones, sobre otras no, pero tampoco no es que sea un experto. Y es que yo creo que hasta los expertos ignoran cosas de su campo, entonces es un poco difícil. Entonces si nos ponemos así de radicales de que nadie puede opinar sobre nada que no le pertenezca o que no le incumba o que no le relacione directamente, pues es que directamente pues no podríamos opinar de nada, nada más de lo que nos compete como personas, como profesionales o como víctimas de algo. Poder opinar, pues es que se estaría radicalizando y se estaría como separando mucho el tema de las opiniones, y yo creo que eso sería catastrófico. Entonces yo opino que al contrario, todos podemos opinar de todo, ¿no? En general, ¿no? Que los hombres puedan opinar de temas de las mujeres, que las mujeres opinen de temas de los hombres. Es un poco como compartir el pensamiento, verlo desde diferentes perspectivas. Que luego ya las opiniones tengan más validez que otras, pues bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero bueno, hasta aquí el clip, hasta aquí el tema del feminismo, hasta aquí el tema del 8M, de por qué no se celebra, sino más bien se conmemora. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema.